Barrocos, complicados, cubiertos por máscaras, acomplejados, enredados o incluso enmarañados entre capas como cebollas. ¿Qué le puedo decir a ustedes, amigos? Si lo que buscamos son maneras para explicar al mexicano, les puedo comentar que estas sobran, alcanzando algunas las coloridas metáforas más cercanas a la tradición del realismo mágico. Pero aún así, las preguntas centrales persisten. ¿Qué significa realmente ser mexicano? O algo igual de importante, ¿por qué pensamos y nos comportamos así los mexicanos? Hoy quiero continuar mi muy amena conversación con el doctor Héctor Zagal en la Universidad Panamericana. En esta segunda parte buscaremos nuevas pistas en los capítulos de nuestra historia para acercarnos un poco más a la idiosincrasia del mexicano y explicar, o tratar de explicar, su compleja relación con nuestro Nuevo México. Carlos Fuentes habla mucho del mestizaje como el origen de la nación, ¿no? Sí. Incluso que hemos sido muy ingratos con la figura de Hernán Cortés. Por supuesto. Que es el padre de la nación, eso sí. no hay ni la menor duda. Sin embargo, como ha escrito recientemente Héctor Aguilar Camín, tenemos una serie de villanos, ¿no?, que no les vamos a perdonar quizá nunca, ¿no? Siendo nuestro padre Cortés, es un villano favorito, ¿no? Quien consumó la independencia fue Agustín Cosme Damián de Iturbide. Sí, tampoco lo reconocemos como tal. Porfirio Díaz, que fue el que estabilizó el poder nacional, lo unificó y echó a andar las bases del desarrollo dinámico de la economía, es otro de nuestros villanos favoritos. Y así podemos... Maximiliano. Maximiliano, claro. Fíjate que a mí me gusta mucho, en la Plaza de las Culturas, allá en Tlatelolco, hay una, yo espero que tú hayas visto, una placa que me parece cursi pero verdadera, que dice: no fue triunfo ni derrota, fue el doloroso nacimiento del pueblo mexicano, ¿no? Uh-huh. Es decir, a ver, yo no hablo una lengua indígena, yo llevo apellidos españoles. Estamos hablando español. Entonces, México no existía antes, ¿no? Lo que existían era un conjunto de señoríos que se estaban peleando, y como dice el chiste, la conquista en México la hicieron los indígenas, es decir, los 100,000 aliados tlaxcaltecas, y la independencia los españoles. Hay una serie de personajes siniestros, ¿no? El villano por excelencia es Hernán Cortés, pero hay dos personajes que son villanos, pero me gusta decir a mí que en el fondo de nuestro corazoncito los mexicanos somos porfiristas de closet. Uh-huh. Y además imperialistas de closet. Qué buena expresión. Hoy en día existe ese magnetismo por una figura monárquica, por supuesto. ¿no? Y de hecho es muy curioso, los dos emblemas de esta ciudad son emblemas: el Paseo de la Reforma, que es el Paseo de la Emperatriz, pero como fusilamos al emperador, pues le cambiamos, lo renombramos, que es el Paseo de la Reforma, con el magnetismo del castillo, republicanos, pero todo el mundo queremos ir al castillo, ¿no? Y ver el cuadro de Maximiliano con su armiño. Y ahí son todas las celebraciones. Y el otro es el ángel de la independencia, uh-huh, que es porfirista. Entonces, no deja de ser llamativo eso. Y es que los mexicanos, yo creo que tenemos poca tradición democrática. México se independizó como imperio, uh-huh, hubo 20 y tantos presidentes. Tuvimos un periodo de guerras intestinas prolongadísimo. Y en el momento perdimos la mitad del territorio, dijo sea de paso. Viene Juárez, que era un caudillo fuerte, que seguramente hubiera perdurado mucho más tiempo si no se muere. Uh-huh. Viene un periodo de pequeñas luchas, viene Díaz, y luego viene un periodo de una estabilidad, viene una revolución, y luego viene un periodo de estabilidad en torno a un partido hegemónico. Entonces, yo creo que sí somos imperialistas y porfiristas de closet, ¿no? Háblame de Maximiliano en concreto, porque siempre que se topa uno con la figura histórica, como tú dices, ejerce ese poder de atracción. Claro. No solo como parte fundamental de nuestra historia, ¿no? Juárez decía que de hecho la era de la República fue una segunda independencia, ¿no? Sí. Así de ese tamaño lo ponían. Sin embargo, es una figura trágica, ¿no? Yo diría que es trágico-cómica, ¿no? Tragicómica. Porque hay momentos en los que uno dice, es que bueno, es un personaje culto,
sabía... Un hombre refinado, ¿no? Un hombre muy refinado. Comenzó a aprender náhuatl, por ejemplo, en México. ¿Las leyes se expidió a propósito de los indios? Era Claro. una cosa muy avanzada. Abolió las penas físicas en las haciendas. Se conserva defendió la propiedad comunal de los indios, de los pueblos indígenas, a diferencia de lo que hizo después Juárez y Porfirio Díaz. Entonces, pero por otro lado es trágico-cómico, porque es un personaje que verdaderamente, o sea, la gente le decía, no vayas, ¿qué se te perdió? Hay una carta en donde le escribe a sus hermanos y dice, yo defino la felicidad como construir castillos y jardines. Y entonces es como príncipe, así como hay princesas Disney, yo creo que este es príncipe Disney, y está feliz con sus jardines, los colibríes. Cada que podía se iba a su casa de Cuernavaca, ¿no? Donde tenía dos, la casa oficial, que era el Palacio Borda, la casa Borda, y literalmente la casa chica, que era la casa de India Olito. Bonita. Ese era Díaz. Un hombre dicen que muy bien intencionado, que su ternura, su cariño por México era manifiesto, ¿no? Sí, aunque le avisaron. Y yo creo que le dijeron, te engañaste y te dejaste engañar. Y todo esto está aquí en tu libro. Sí, reconstruye, intenta responder a dos preguntas. ¿En qué estaban pensando los mexicanos que le ofrecieron la corona? Porque algunos de ellos... Hidalgo y Esnaurrizar. Y Juan Nepomuceno Almonte. No hijo de Morelos. Y Tomá y Miramón, que había sido niño héroe, que había defendido el castillo, y Mejía, que había enfrentado a los norteamericanos en la invasión. Entonces, ¿qué estaban pensando los mexicanos? Y la otra es, ¿qué demonios estaba pensando él cuando acepta eso? O sea, ¿qué se le perdió? Parece que en efecto todo tiene que ver con la mujer, ¿no? Hay una anécdota no del todo documentada. Con Carla María y no sé qué cuentos. Claro, Carlota Amalia, Clementina Leopoldina, que quería ser emperatriz o reina y lo presiona. Y hay una anécdota en donde está él ya en la cárcel con el general Miramón, y el general Miramón, su esposa Concha, que también tenemos sus memorias, le había dicho, no... Concha Lombardo. Concha Lombardo, no te metas con esto, este no es asunto. Y se metió al imperio y lo iban a fusilar, y entonces el general Miramón le dice, Majestad, si yo le hubiese hecho caso a mi esposa, no estaría aquí. Y entonces Maximiliano le dice, mi general, no se preocupe, yo estoy aquí, porque le hice caso a mi esposa, ¿no? Y aprovechando, doctor, que trajiste a colación esta encrucijada histórica, ¿no? ¿Qué impulsa a un mexicano a buscar un monarca extranjero, ¿no? Eso tiene un reflejo de nuestra vocación por buscar hombres salvadores, providenciales, hombres fuertes, caudillos, ¿no? En medio del caos de las guerras intestinas. Y por otra parte hay una tradición también liberal, muy bien asentada, ¿no? Y México se debate, creo, hasta hoy en día, entre un camino democrático liberal y otro caudillista providencial. Y esa disyuntiva no la hemos terminado de zanjar, yo creo que no. Yo creo que en el fondo somos un pueblo que tiene poca tradición democrática, y nuestras experiencias democráticas en el siglo XIX fueron desastrosas. Y creo que hay un filósofo, Kant, que decía que la ilustración consistía en salir al ser mayores de edad, y que a veces los pueblos querían ser menores de edad porque el encanto de ser menor de edad es que otro decide por ti y le puedes echar la culpa. Fíjate nada más qué cosa. Entonces creo... Y aparece un pensamiento arcaico, pero quién sabe si se puede ubicar hoy en día. Me recuerda mucho a esa introducción del libro maravilloso de Womack de Zapata y la Revolución Mexicana, que tiene una sentencia verdaderamente terrible. Esta es la historia de un pueblo que hizo una revolución porque no quería cambiar. El zapatismo era un movimiento tradicional, tal cual, comunal, claro, etcétera, por y no supuesto. quería entrar a la modernidad. Claro, por supuesto. Por más contacto que Madero, el persuasivo, tal les cual, decía, pero ustedes lo tal que cual. necesitan es libertad. No solo esto, sino que hay una carta a este hombre, al emperador, a Maximiliano, de un pueblo en donde el pueblo le dice, necesitamos protección por el desmantelamiento de las tierras comunales, que es la modernidad. Ese pueblo es Anenecuilco. Es decir, que de donde nace, de donde sale una generación después Zapata. Dicho de otra manera, si Zapata hubiera vivido en la época del emperador,
Sí, hubiera ido a reclamar la propiedad comunal de sus tierras. Y hubiera sido imperialista, no juarista. Entonces, sí, en efecto, nuestra revolución... Además, lo que estamos diciendo, doctor, no, ¿te das cuenta? Sí. Pues, más de unas cejas se estar bueno, pero eso es histórico, eso es histórico. Es claro. decir, ahí está, ¿no? Entonces, hay un elemento reaccionario de la revolución. Porque otra de las cuestiones que te quería yo plantear precisamente son estas transformaciones que nos llevan al momento actual. Y por otra parte, lo que mencionabas, ¿no? Ahorita, este asunto del desafío a los mitos, finalmente debe de ocurrir en algún momento. Por supuesto. Yo creo que esto es algo normal, es parte, los mitos son mitos y van cambiando, ¿no? El riesgo es quedarnos sin mitos. A mí me parece que estamos en un momento muy importante porque no sabemos qué vaya a pasar con nuestra relación con Estados Unidos. Eso. En cualquier caso, sí sabemos que el discurso es muy agresivo y yo creo que esto tendría que llevarnos a pensar, a mirar hacia adentro y decir, a ver, ¿qué somos? Estados Unidos no nos ve como iguales, nos ve como distintos, ¿no? Y es que somos distintos, entonces yo creo que es el momento de sacar partido de lo que somos. Somos un pueblo barroco, un pueblo con un núcleo familiar muy importante, un pueblo de tradiciones, de historia, un pueblo que habla español, un pueblo cortés. Yo creo que estas ideas son claves para la formación de este nuevo México y además incluso, como te decía al inicio, a mí me parece que hay que sacarle partido económico, ¿no? Es decir, claro. Me parece que por eso es un momento muy interesante de mirar hacia el pasado, el virreinato, este pasado indígena, los pueblos indígenas, y mirar hacia el futuro. Y yo creo que eso es lo que tendremos que hacer, ¿no? Yo creo que convertirnos en un pueblo cosmopolita, que no es lo mismo que insípido, ¿no? Claro, mencionemos ya, mira, de despedida, mi querido Héctor, porque también una de tus preocupaciones y ocupaciones es la Ciudad de México, como mencionaste, ¿no? Tu afición a lo chilango, ¿no? Así tenemos este libro de la Ciudad de los Secretos y además tenemos este también de Gente como Uno, que también es una novela. Así es una novela de crítica social, una parodia de la alta sociedad mexicana y por supuesto Imperio, que además está en el teatro y ya ha estado... Está siendo escenificada en este momento. En el Castillo de Chapultepec. Ah, mira. Tú dirás. Bueno, qué mejor emplazamiento. Bueno, pues nada. Oye, Héctor, pues no sabes cómo te agradezco esta plática tan ilustrativa. Pues qué gusto. Tan ilustradora. Bueno, Héctor, oye, muchísimas gracias. Te agradezco yo a ti, Muchas gracias. Entre los vaivenes de la democracia y el caudillismo, entre el mesianismo y la responsabilidad, entre el infantilismo y la adultez política, entre la reverencia por las tradiciones y la búsqueda de la modernidad. ¿Qué podría ser más complicado que la vida y la mente de un mexicano? ¿Seremos así de originales? No lo sé, queridos amigos. Pero algo que es seguro es que esta charla con el Dr. Zagal logró su objetivo principal: echar un poco de luz a la maraña histórica, ideológica y antropológica del mexicano, buscando entender su posición y el lugar social ante el mundo y principalmente en este nuevo México.